Y si eso pasa en el mundo de los deportes, en el panorama internacional, volcamos nuestra mirada a continuación al panorama local. Y en el campo político y legislativo nos encontramos con la discusión o análisis en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley que ha generado ciertas susceptibilidades en la Iglesia Evangélica de Bolivia. Me refiero a un proyecto de ley que tiene un largo título, se denomina Proyecto de Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de Creencias Espirituales. De acuerdo a la Iglesia Evangélica, este proyecto de ley afecta sus intereses con una fiscalización que prácticamente la convierte en una sociedad civil y no en una iglesia reconocida por el Estado. Los proyectistas, principalmente el MAS, tienen un punto de vista diferente. Aseguran que no se trata de fiscalizar sus recursos ni sus ingresos, sino de otorgar condiciones equitativas para el funcionamiento de esta iglesia en territorio nacional. Hablaremos en instantes con el presidente de la Cámara de Diputados sobre este tema, que nos dará detalles del contenido, respondiendo a algunas cuestionantes que han surgido a propósito de este proyecto de norma. Uno de varios temas esta noche. Como lo decía Juan Pablo, uno de los temas, pero tenemos mucho más para ofrecerles. Estaremos hablando de la falta de empleo en Bolivia, que alcanza cifras altas y las oportunidades escasean aún más en los jóvenes. Muchos jóvenes bolivianos no cuentan con un puesto de empleo estable y remunerado. Es por ello que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz lanzó un programa denominado Mi Primer Empleo, que justamente busca brindar esa oportunidad a aquellos jóvenes profesionales, muchos de ellos recién egresados, que necesitan de ese empujón para dar el primer paso al mundo laboral. Así que esta noche conocemos más detalles acerca del programa Mi Primer Empleo, así que jóvenes bolivianos, profesionales, estén atentos porque esta puede ser su primera oportunidad. Pero eso no es todo, además hablamos de los alojamientos y la inseguridad que existe en ellos. Esta noche nos enfocamos en los alojamientos que se encuentran en la ciudad del Alto. En muchos de ellos se han identificado casos de consumo de bebidas alcohólicas, por ejemplo, menores de edad que no se encuentran en compañía de sus padres, consumo de sustancias ilegales y muchas otras irregularidades que se registran en estos alojamientos. Es por ello que varios vecinos afirman que estos lugares alojan a la inseguridad, y esta noche vamos a conocer más detalles y los resultados de los operativos que se vienen realizando. Tan solo dos de los temas que estaremos abordando esta noche. Bienvenidos a Hora 23. País, muy buenas noches. Hoy desde Santa Cruz de la Sierra estaremos hablando sobre el primer Congreso Internacional de Lucha contra la Corrupción, que tendrá como sede nuestro país. Se llevará a cabo el próximo 22 de marzo. La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía es parte de la organización de este evento, y también estaremos teniendo esta noche a una de sus representantes que nos dará más detalles acerca de la actividad. La lucha y la prevención contra el fraude y el lavado de dinero será uno de los principales temas a tocar en esta actividad. Y son exactamente las 23 horas con 2 minutos cuando comenzamos a desarrollar cada uno de esos temas y otros que se agregarán en el transcurso de la próxima hora y media de información en Hora 23. Y arrancamos con el proyecto de ley de libertad religiosa que está siendo debatido en la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Les brindaba ya algunos datos al principio de Hora 23, observaciones principalmente de la Iglesia Evangélica. Se siente fiscalizada, se considera que puede convertirse prácticamente en una asociación civil bajo control financiero de algunas entidades del Estado, de acuerdo a la versión de sus representantes, que no coincide con los proyectistas de esta norma. Vamos a tratar de aclarar este panorama y lo vamos a hacer con Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, que nos visita esta noche en Hora 23. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Buenas noches, un saludo cordial a todos los televidentes de Hora 23. Gracias por su presencia. En principio, una precisión, porque sobre este tema hay algunas dudas en muchos sectores de la población. Esta ley, denominada Proyecto de Ley de Libertad Religiosa, únicamente norma la actividad de la Iglesia Evangélica, ¿o de qué iglesias más? Solo regula las organizaciones religiosas y creencias espirituales.
no contempla la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se está regida por el Estado boliviano por otro tipo de normatividad jurídico-legal. Hay convenios, entiendo, entre el Estado y el Vaticano. Correcto. Entonces la Iglesia Católica queda al margen de este proyecto de ley. Exente de este proyecto de ley. Entonces, incluida la Iglesia Evangélica, la cristiana también y el resto de cultos. Todas las organizaciones religiosas vigentes en nuestro país están reguladas por este proyecto de ley. Muy bien, una precisión importante. Ahora, antes de entrar a las observaciones que ha formulado la Iglesia Evangélica, ¿cuál es el propósito fundamental de esta ley, si lo podemos resumir brevemente? El pueblo boliviano conoce que el artículo 4 de la Constitución consagra un Estado laico, hace una separación fundamentalmente de Iglesia y Estado. Ya no somos un Estado confesional y obviamente somos un Estado laico. Sin embargo, existía un vacío jurídico legal, o sea, no había una ley que establecía la regulación fundamentalmente del tema religión y del tema espiritualidad. Se promulgó una ley, la 351, ¿no?, que no reconocía a las organizaciones religiosas en su magnitud, sino reconocía como organizaciones civiles, pero no en su magnitud. Ahora, esta ley, este proyecto de ley, primeramente reconoce, dice, sí, en Bolivia existen organizaciones religiosas, organizaciones de creencias espirituales. Ese es un primer elemento fundamental. El punto de partida. Es punto de partida. Esta ley ha sido consensuada por más de 5 años, no es que es una ley que recién se la ha innovado, etcétera. 5 años con diferentes organizaciones de índole religioso y fundamentalmente establece un marco jurídico legal de los derechos, de los deberes de aquellas personas que practican en una determinada organización religiosa, respetando su cosmovisión, su culto, fundamentalmente su pensamiento, su conciencia, ¿no? Y se aplican fundamentalmente a personas individuales, colectivas, públicas o privadas. Esa es la naturaleza. Una buena síntesis establece la normativa sobre los derechos y los deberes de los cultos establecidos en el país. Ahora, la Iglesia Evangélica particularmente se siente algo susceptible porque sostiene lo siguiente. Esta norma, han afirmado sus representantes en las últimas horas, trata de fiscalizar sus recursos, incluso se habla de sus conocidos diezmos, y esto ha encendido las alarmas en esta iglesia. ¿Existe esa fiscalización de acuerdo al proyecto de ley? Este es el proyecto de ley que ha sido firmado por representantes de la Iglesia Evangélica, de otros Pacto de Alianza por Dios y otras organizaciones religiosas. ¿Este es el acuerdo de diciembre del año pasado? Del día de hoy. Ah, de hoy. Porque en diciembre había un preacuerdo. Había un preacuerdo, ¿no? Pero el día de hoy se ha ratificado este acuerdo. A partir de las 12 hemos tenido una reunión y hemos ratificado. Básicamente tiene alrededor de 14 artículos, disposiciones transitorias, disposiciones finales y abrogatorias, pero en ninguna parte de esta ley, aquí está. ¿Esa es la norma? Así es, hace referencia a que el Estado tuviera tuición para controlar, fiscalizar aportes, recursos de las organizaciones religiosas. Es más, esta ley es absolutamente clara. Dice, hace una diferencia entre el poder temporal y el poder espiritual. Dicho de otra manera, la Iglesia, las iglesias, las organizaciones religiosas no se meten en cuestiones de Estado, ni el Estado se mete en cuestiones espirituales o de religión. Ahora el periódico La Razón, en su versión digital hoy, publica un fragmento del contenido de este proyecto de ley y dice que en el artículo 17 se establece textualmente informar a la autoridad competente respecto a las actividades administrativas, financieras, legales, sociales y religiosas o espirituales, y de esto algunos representantes de la Iglesia Evangélica deducen que hay cierta injerencia en el manejo de sus recursos económicos. Bueno, aquí está el proyecto de ley. Lo estás observando, Pablo. No tiene artículo 17. Ajá, está imprecisa la versión de La Razón. Así es, tiene artículo 14. Ahí termina. Y básicamente lo que se ha establecido
es que cuando el Estado, ¿no?, por efectos de un acuerdo, suscribe una donación a una agrupación religiosa, esa organización religiosa tiene la obligación de informar qué hace con esa plata, qué hizo con esa inversión. No siempre es dinero. Por ejemplo, el Estado dona un terreno para que se construya un asilo, un centro educativo. Entonces, la iglesia tendrá, esa organización religiosa tendrá que informar, sí, evidentemente, este terreno lo hemos utilizado en ese fin. Eso tiene que informar. Tiene que informar. Pero de ninguna manera un mecanismo de control y fiscalización de sus aportes, etcétera, ¿no? Que además, como persona jurídica, ellos informan ya al Estado respecto a su manejo económico, etcétera. Actualmente, sin esta ley, informan, ¿no? Informan el manejo, ¿no? Pero esta ley no está estableciendo ese mecanismo de fiscalización y de control. Quiero indicar de que básicamente esta ley, por ejemplo, está estableciendo que para ser reconocidas las organizaciones religiosas en Bolivia, tienen que tener una característica principal: tienen que ser sin fines de lucro. Ese es el elemento fundamental que obviamente también Cancillería verificará en la revisión de los estatutos y reglamentos. Otra parte del documento citado por la región, nos dirá nuevamente si están en lo cierto o no, sostendría que se afirma en ese proyecto que los ingresos y el patrimonio de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales sin fines de lucro deben ser destinados exclusivamente al logro de su objetivo y fines establecidos. ¿Es este sí un texto que forma parte del proyecto? No, porque los bienes que se adquieran, y está acá en la ley, van a ser destinadas en su estatuto. Es como una persona jurídica. Entonces, en el estatuto, en su reglamento de estas personas, definirán cuál va a ser el fin y el objetivo de los bienes que van a adquirir durante la vigencia de esta persona jurídica ideal o colectiva. No está establecido bajo ese principio, creo que hay una errática interpretación de la norma jurídica y del proyecto de ley que se intenta establecer. Parece que sí. Muchas gracias por esas precisiones y por la versión exacta del contenido del proyecto de ley. Entonces, si esa es la característica de la norma, ¿cómo interpreta la posición de la Iglesia Evangélica el cuestionamiento al proyecto de ley, el argumento de que se intenta fiscalizar sus ingresos, el argumento de que se quiere convertir a las iglesias en organizaciones civiles más allá de su carácter religioso? No, más bien la ley 351, repito, convierte las organizaciones religiosas en organización civil. Estas las reconoce como organización civil. Es más, inclusive las reconoce, ahora les da la facultad, el derecho de que ellos puedan difundir sus creencias espirituales, sus creencias religiosas a través de medios de educación, obras sociales. Antes estaban prohibidas de hacer obras sociales. De acuerdo a la interpretación indirecta jurídica de la ley 351, les decía, no, ustedes solamente tienen que dedicarse al tema espiritual. No pueden hacer obras sociales. Ahora sí, esta ley les está facultando para que hagan obras sociales, obviamente, en todo el territorio de Bolivia. Entonces, yo entiendo de que hay una confusión. No se ha leído adecuadamente la ley. Y repito, ahí entiendo yo una asociación boliviana de evangélicos que está representado por los señores Munir Choque, Eloy Hinojosa, quienes el día de hoy, acá están las firmas, han firmado este acuerdo y han manifestado de que esta ley es un avance importante, fundamental en la transformación del reconocimiento fundamentalmente de las organizaciones religiosas. Aunque han surgido otras versiones de otros sectores de los evangélicos que cuestionan la representatividad de estos dirigentes y cuestionan los acuerdos definidos hasta el momento. Parece que hay una división interna y no se acaban de poner de acuerdo. Así es, aun cuando la persona que
hizo precisamente estas observaciones el día de hoy en una conferencia de prensa. Tenemos la documentación respectiva, participó en la socialización y en la elaboración de este proyecto de ley, ¿no? No sabemos por qué circunstancias hoy día se desdice y argumenta este tipo de circunstancias. Estamos tratando el tema porque, de acuerdo a algunas estadísticas, la población evangélica en el país sería de aproximadamente el 30%. La católica es desde luego la mayoritaria, pero hay una presencia importante de personas fieles al culto evangélico en el país. Entonces, diputado, con este panorama, ¿qué resta por delante? ¿Cuánto tiempo estima que demorará la aprobación del proyecto de ley? ¿Habrá algún proceso de consenso más o este texto será el definitivo a aprobarse y luego a pasar a consideración del Senado? La Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, ANDEB, ha expresado de manera pública que se sienten incluidos en la elaboración de esta ley, que han formado parte en la elaboración de esta ley. Se ha firmado un acuerdo y en base a estos antecedentes, estos elementos, nosotros estaríamos tratando ya la siguiente semana el proyecto de ley. Ahora, invitamos, lo decimos públicamente, a aquellas personas que necesitan mayores elementos de información, que vengan, estamos dispuestos a explicarles respecto a la naturaleza, a la filosofía jurídica de este proyecto de ley. No, repito, en ninguna parte está esa potestad del Estado de controlar, fiscalizar recursos, no es evidente estos extremos. Tampoco obviamente hay un sometimiento del Estado hacia la religión. Sí, evidentemente esto regula en aspectos, el tema de la religión, en aspectos estrictamente administrativos y de personería jurídica. Actualmente, por ejemplo, tenemos los datos que hay 380 organizaciones religiosas que han tramitado en Cancillería personería jurídica. Ni uno hasta ahora se ha aprobado. En cambio, con esta ley se intenta dar mayor celeridad, dinamismo y que obviamente sean reconocidos por el Estado con persona con existencia jurídica en nuestro país. La explicación está clara. Agradecemos al presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, por esta explicación respecto a este proyecto de ley. Su despedida, por favor. Muchas gracias. Bueno, esperamos de que definitivamente las leyes sean producto del acuerdo y del consenso que se puedan realizar. Verificaremos el camino de aprobación de esta norma en la Asamblea Legislativa. Gracias una vez más por su presencia. Muchas gracias. Vamos ahora con Paola Sánchez a otro sector y otro. Son las 23 horas con 23 minutos, cifras redondas en el marcador de la hora. Vamos a otro sector de hora 23 y nos ocupamos ahora de un tema económico que generó comentarios desde el pasado fin de semana, a raíz de una publicación en el periódico cruceño El Deber respecto a datos de dos indicadores muy importantes para medir la pobreza en el país. Los datos correspondientes a la reducción de la pobreza extrema, número 1, y los datos correspondientes a la reducción de la pobreza moderada, dato número 2. Vamos a hablar de ello con Santiago Farhat. Él es director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. ¿Cómo está, señor Farhat? Buenas noches, bienvenido. Mucho gusto, Juan Pablo, muchas gracias y estoy muy feliz de estar en este espacio por primera vez. Para nosotros el gusto de tenerlo por primera vez. Vamos ahora al tema. Es un tema técnicamente algo complejo para la gente que quizás no tiene las referencias necesarias. Comencemos por definir la diferencia entre pobreza extrema y pobreza moderada. Perfecto. Ahí hay una diferencia que hay que dejarla muy clara. La pobreza extrema, en un primer lugar, es aquella situación en la que las familias o los hogares no disponen de los recursos necesarios para cumplir sus necesidades básicas de alimentación. ¿Qué quiere decir? Es que los hogares no tienen el ingreso monetario necesario para poder consumir las calorías diarias que requieren para tener un desarrollo normal en su organismo, un desarrollo normal en su vida cotidiana. Extrema pobreza. Esa es la extrema pobreza. ¿La pobreza moderada? La pobreza moderada, la única diferencia es que ellos sí tienen la capacidad de cumplir con sus requerimientos kilocalóricos, pero tal vez no tengan la posibilidad de cumplir con los requerimientos de la canasta de bienes y servicios. ¿Cuál es la diferencia?
la pobreza extrema nuevamente únicamente se basa en la alimentación, y la pobreza moderada están incluidos artículos de la canasta que son alimentarios y no alimentarios. Perfecta explicación. Antes de revisar los datos proporcionados por el Deber con cifras de la CEPAL que difieren de los cálculos del Instituto Nacional de Estadísticas, en porcentaje de población, ¿qué porcentaje de bolivianos están en una situación de extrema pobreza y qué porcentaje en situación de pobreza moderada? Bueno, en primer lugar, en porcentaje de pobreza moderada, estamos al día de hoy con un 34.6% de personas que viven en pobreza moderada. Es decir, alrededor de 3 de cada 10 bolivianos viven en condición de pobreza moderada. En el caso de la pobreza extrema, este índice es algo menor, este indicador es algo menor, y nosotros tendríamos que 15 de cada 100 bolivianos, o decir el 15% de la población, vive bajo la pobreza extrema. En el primer caso estamos hablando de aproximadamente 3 millones de bolivianos, en el segundo de 1,5 millones. Estamos hablando de 3.9 millones de bolivianos en el primer caso, y en el segundo caso estamos hablando de 1.7 millones de bolivianos. Muy bien, esos son los datos que nos permiten tener un contexto preciso del tema. Ahora sí, ¿por qué las diferencias entre las cifras presentadas por la CEPAL, que reconocen que en Bolivia ha habido una disminución significativa de la pobreza, tanto extrema como moderada, respecto a los datos del INE? ¿A qué se debe esa diferencia, aunque hay una coincidencia de fondo de que sí ha existido en ambas variables una reducción? No, perfecto. Yo creo que aquí hay que resaltar algunos aspectos importantes. El primero de ellos es que entre la CEPAL y la medición del INE, y no solo del INE de Bolivia, sino de todas las oficinas de estadística de la región, existen diferencias referidas al cálculo de la pobreza en específico. ¿Y por qué es esto? Cada oficina de estadística tiene su propia manera de medir la pobreza, tiene sus propias canastas de pobreza o sus propias líneas de pobreza que están adecuadas en muchos casos a las especificidades de cada país, de cada región, y en el caso de Bolivia nosotros tenemos, por ejemplo, 10 canastas de pobreza. Tenemos 9 canastas, una por departamento, y tenemos aparte una canasta que es rural. En el caso de la CEPAL, lo que ellos hacen es, solo generan una canasta para todos los países, cosa de que este indicador pueda ser comparable entre los países. En ese sentido es que nosotros vemos que las estimaciones de la CEPAL, al ser una estimación estándar para toda la región, difiere en cierto grado de las estimaciones que tenemos como Instituto Nacional de Bolivia, Estadístico de Bolivia, para los años que se consideran dentro del estudio. ¿Cuáles son específicamente esas cifras, las que reconoce la CEPAL y las que establece el INE? Perfecto, ¿no? Las cifras las pueden encontrar justamente en el informe Panorama Social de América Latina. Y particularmente pone las dos tablas, pone las tablas de estimaciones CEPAL y pone las tablas de datos estadísticos oficiales de los países. Por ejemplo, si nosotros viéramos la estimación de pobreza extrema de la CEPAL al 2017, ellos estiman que existe un 16.4% de población boliviana que vive bajo la pobreza extrema. Nosotros como Instituto Nacional de Estadística, para ese mismo año, calculábamos que teníamos 17.1%, es decir, alrededor de 0,7 puntos más que lo que nos decía la CEPAL. Para la pobreza moderada tenemos la misma situación. Nosotros tenemos para el 2017, por ejemplo, 35.2% de población que vivía bajo la pobreza moderada, y como Instituto Nacional de Estadística nosotros tenemos 36.4%, una diferencia entre la CEPAL y nosotros de alrededor de 1.2 puntos porcentuales. Ahora el INE ha sostenido que Bolivia se encuentra entre los países de la región que más ha reducido la pobreza moderada y extrema. Es una frase clara, no nos está diciendo que es el que más ha reducido, sino que está entre los que más ha reducido. En algunos casos, y dependiendo del indicador, somos el país que más ha reducido para un periodo de tiempo, y en otros casos estamos entre los países que más ha reducido. Según las variables de tiempo que se utilicen. No, según si estamos hablando de pobreza moderada o estamos hablando de pobreza extrema. Por ejemplo, si nosotros hacemos el análisis de la pobreza moderada entre 2005 y 2018, nosotros al 2005 teníamos 60.6% de personas que vivían bajo pobreza moderada. Al día de hoy, como les mencionaba, somos solo 34.6%. Esto implica una disminución de 26 puntos porcentuales y nos sitúa en segundo lugar después de Perú en reducción de la pobreza. Perú tiene 27 puntos porcentuales. En el caso de la pobreza extrema,
nosotros hemos reducido la pobreza de 38.2% en 2005 a 15.2% en 2018. Esta es una reducción de alrededor de 23 puntos porcentuales, que sí nos sitúa como el primer país en reducción de pobreza extrema en la región para el periodo 2005-2018. Ahora, el tema de fondo es destacable y desde luego valorable esa reducción de la pobreza, tanto en las dos variables, porque saca de esa condición a miles y miles de bolivianos. Pero eso no implica que Bolivia siga teniendo los más altos índices de pobreza en la región. Bueno, no tenemos los índices más altos, sí tenemos todavía unos porcentajes altos o considerables de pobreza. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy importante, y esto no es un fenómeno particular de Bolivia, es un fenómeno que se presencia a nivel mundial. A medida que uno va bajando la pobreza, realmente los ritmos de disminución se vuelven cada vez más difíciles. Implican muchos más esfuerzos por parte de los estados para reducir la pobreza. Nosotros, entre 2005 y 2018, hemos tenido importantes disminuciones, no solo en la pobreza, sino también en la desigualdad. Y ahora yo creo que el gran desafío a futuro es seguir avanzando a este ritmo sostenido para poder situarnos entre los países con menor tasa de pobreza extrema y tasa de pobreza moderada de la región. Aunque la CEPAL dice que Bolivia se ubica en la posición más desfavorable del grupo de 15 países evaluados, e incluso estamos peor que El Salvador en cuanto a la tasa de pobreza extrema. Bueno, los datos que presenta la CEPAL son los datos que se presencian en la región. Lo importante y lo que hay que destacar hoy en día es que sin duda alguna Bolivia es el país que ha reducido más la pobreza. Antes era el país más pobre, sin duda alguna, y hoy en día más bien estamos logrando cerrar la brecha entre los diferentes países de la región. Hemos avanzado algunos escalones y además hemos cerrado la brecha entre los países que eran menos pobres y los países que eran más pobres. Eso yo creo que es lo que se debería destacar hoy en día, y no solo la posición en la que se encuentra el país, sino la reducción de la brecha o la distancia que tenemos con países que históricamente han tenido niveles muy bajos de pobreza. Desde luego que es valorable, pero también debemos reconocer que la pobreza extrema en los mejores casos en cuanto a indicadores de otros países está entre el 5 y el 10%, y nosotros todavía estamos lejos de esos niveles. No, totalmente de acuerdo, y si uno se fija, por ejemplo, el caso de Uruguay, Chile ha tenido siempre, al 2005 probablemente tenía niveles cercanos al 10% de pobreza extrema, cuando nosotros teníamos niveles cercanos al 38%. Hoy en día esa distancia se ha recortado, nosotros estamos alrededor del 15% y ellos en algunos casos están alrededor del 5%, del 7%, y eso es algo que sin duda alguna hay que destacar. La distancia que tenemos frente a otros países se ha disminuido de manera considerable. Para el cierre, un hecho que saco de la Galería Histórica: el 7 de agosto del 2007, el presidente Morales calculó que entre 15 y 20 años después, Bolivia estaría en una situación mejor que la de Suiza. Ya han pasado 12 años, nos acercamos al año 15, también al año 20. ¿Estamos en condiciones de asegurar, como lo dijo entonces el presidente, que en algunos años, ya sean 5 u 8, estaremos mejor que Suiza? Bueno, habrá que ver el desempeño de los principales indicadores económicos. Yo la verdad es que no tengo en mente a qué indicadores se refería el presidente Morales en su momento, pero sin duda alguna lo que hay que destacar es que sí estamos en el camino correcto, estamos en un camino de éxitos en estos últimos 13 años, donde se ve una economía estable, donde se ven reducciones en la desigualdad, por ejemplo, de 128 veces que ganaba el 10% más rico que el 10% más pobre. Al día de hoy hemos reducido esa diferencia a 26 veces. Yo creo que esas son las noticias que tenemos que destacar. Cada vez nos estamos acercando más a países desarrollados, y yo creo que, bueno, la aspiración siempre va a ser poder alcanzar a países referentes como Suiza o países del occidente, y yo creo que eso es lo que nos tiene que guiar de aquí en adelante en la elaboración de política pública y de políticas sociales por parte del Estado. Aunque, recordando un dato más reciente, el Ministerio de Finanzas dice que tardaríamos 35 años en alcanzar a Chile, mientras una fundación privada sostiene que serían 105 años. No, totalmente
De acuerdo ahí, el Ministerio de Economía y Finanzas sacó en su momento una nota de prensa explicando el tiempo que uno alcanzaría en alcanzar a estos países. Sin embargo, bueno, yo creo que nuevamente lo que nosotros tenemos que destacar es que el país ha crecido de manera sostenida, somos una economía estable, a diferencia de muchas de las economías de la región. Muchas gracias, Santiago Farhat, director general ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas. Gracias por la precisión y la claridad de los datos. Que no sea la última vez que nos visite, ya lo convocaremos próximamente. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia. Una vez más, gracias. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ANEC. Seguimos en hora 23, vamos a otra parte de nuestro programa, nos vamos a ocupar en los próximos instantes de otro tema y de un acto importante que se cumplió hoy, la posesión de la directora general ejecutiva del denominado Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, Ana María Romero, un nombre en honor a esa célebre periodista, directora de Presencia y también defensora del pueblo. Para hablar de las características del trabajo que se cumplirá en esta entidad, tenemos presentes en nuestros estudios a dos invitadas, Tania Sánchez Montaño, directora general ejecutiva de este servicio. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches a toda la audiencia también. Muchísimas gracias por darnos la bienvenida. Y bueno, como tú decías, hoy creo que se ha marcado un hito en la historia de nuestro país, al menos para todas las mujeres y para todas nosotras, fruto de el arduo trabajo de muchísimas mujeres activistas como la señora Ana María Romero de Campero y muchas otras mujeres, compañeras de las distintas organizaciones de mujeres, Bartolina, Sisa, Las Juanas, nuestras compañeras concejalas, nuestras compañeras también asambleístas y demás. Hace más de 2 años han ido recuperando y haciendo evaluación también de las políticas públicas favorables a los derechos de las mujeres. Han constituido una agenda, el 8 de octubre del año pasado esta agenda ha sido entregada al presidente, una agenda de despatriarcalización, y como uno de esos ejes de esta agenda estaba el fortalecer un mecanismo o fortalecer la institucionalización de un mecanismo que contribuya a operativizar, a fortalecer la aplicación del amplio marco normativo a favor de los derechos humanos de las mujeres en nuestro país. Hablaremos con más detalle enseguida, pero permítame saludar a Karina Marconi, directora general de Prevención y Eliminación de toda forma de violencia en razón de género y generacional. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Juan Pablo, muchas gracias por el espacio. Realmente es un grato placer poder compartir esta gran noticia con la población boliviana, siendo que las organizaciones de mujeres han luchado bastante para poder llegar a este momento. ¿Cuál es la relación de esta dirección con el servicio y sus funciones? Precisamente la Dirección General que tú acabas de señalar, pues es dependiente del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en el Ministerio de Justicia. A partir de esta instancia es donde se han ido generando políticas públicas, normativas, programas, proyectos orientados al ejercicio de los derechos de las mujeres y especialmente hacia la lucha contra la violencia hacia las mujeres. En ese sentido es que se ha ido articulando todo el trabajo durante estas gestiones con las organizaciones que conforman la Alianza por la Revolución Democrática y Cultural. Está integrada por diversas organizaciones sociales, mujeres que ejercen como autoridades en el órgano ejecutivo, asambleístas plurinacionales y también autoridades en los niveles subnacionales del gobierno. Está clara esa perspectiva. Enseguida volvemos con algunos detalles más. Señora Sánchez, mucha gente pensará, ¿para qué más entidades dirigidas a combatir la violencia contra la mujer? No tenemos suficientes, se va a aumentar más burocracia y se va a hacer menos. Me imagino que no es esa la perspectiva. ¿De qué manera va a contribuir este servicio a llegar a los objetivos de reducción clara de los indicadores de violencia que tenemos hoy en el país?
Bueno, justamente uno de los objetivos que tiene el servicio, Juan Pablo, no es el de brindar un servicio de atención para la prevención o atención de la violencia contra las mujeres, sino más bien para identificar cuáles los cuellos de botella que están presentes en las distintas instancias ya de la ruta de atención, prevención de la violencia en contra de las mujeres. ¿Qué hacer para fortalecer los mecanismos más bien de su aplicación, que es un poco lo que han pedido también las mismas organizaciones de mujeres y que esta propuesta ha sido escuchada por parte del Estado? Y además sí promover más bien esta otra patita que no se ha estado trabajando en profundidad, que es el tema de la prevención. O sea, estamos todavía o esperamos a que existe una denuncia, a que existe una muerte, a que exista la sanción. Las penas no son suficientes. Hemos visto que a pesar que está la ley 348, se está ampliando las funciones y se está fortaleciendo la fuerza de lucha contra la violencia, por ejemplo. Mañana se va a impulsar un decreto para aquello, y bueno, muchísimas otras acciones. Nos está faltando el desarrollar acciones que vayan a desnaturalizar la violencia, el hecho de que no sea para la compañera, para la señora del barrio, para el señor, para el joven, natural que escuche gritos al lado, o que con los jóvenes, por ejemplo, sea natural el hecho de que yo te pida la clave del celular para ver dónde estás y con quién estás. Entonces, una de las acciones que va a estar desarrollando el servicio justamente va a ser cómo sumamos esfuerzos entre las distintas entidades del Estado nacional, departamental, territorial, con sociedad civil, desde la demanda además y la propuesta específica de las organizaciones de mujeres, ¿no? Entonces esto es una instancia más que nada que va a estar contribuyendo al desarrollo de propuestas, pero también al seguimiento y a la evaluación del trabajo de estas otras instancias del Estado que tienen más bien y tienen como un mandato el cumplimiento de la ley. Está muy clara la tarea de este servicio. Ahora, señora Marconi, más las puntualizaciones que acabamos de escuchar, más otros criterios, formulamos una pregunta. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? Hablo de Estado, de ciudadanos, de instituciones, para que, pese a las reflexiones constantes y a las acciones que se desarrollan en diversos niveles, no logremos reducir los indicadores de violencia? Cada año la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia y el Ministerio de Gobierno nos da cifras alarmantes y en ascenso de violaciones, de los diferentes tipos de violencia, y no mejoramos. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, tal vez hay que empezar por señalar que el avance que ha existido es que las mujeres se han empoderado, conocen sus derechos, saben que la violencia no es natural y que pueden denunciar ante las instituciones estatales. Entonces, eso ha permitido incrementar las denuncias de los hechos de violencia. Ahora, cuando ya se da un hecho de violencia y existe una denuncia, ahí evidentemente intervienen varias instituciones, ¿no?, en la ruta de atención. Entonces, tal vez ahí un cuello de botella que se ha ido identificando tiene que ver con el nivel de articulación como respuesta efectiva de las instancias del Estado a las mujeres que viven situaciones de violencia y que acuden con una denuncia. Entonces, ahí hace falta articular mucho mejor la intervención estatal, la atención a esta denuncia para evitar la revictimización, para identificar, por ejemplo, casos específicos que nos permitan prevenir feminicidios cuando existen más de una denuncia realizada por una mujer ante el SLIM, por ejemplo, ante la FECSB, ante el Ministerio Público. Entonces, hace falta fortalecer los niveles de articulación, sistemas de información y una atención efectiva, no solo respetuosa, que evite la revictimización. Entonces, se está trabajando en ese marco. Hay un conjunto de protocolos que se han ido generando. Desde la propia dirección se ha ido generando un modelo boliviano de atención integral para los hechos de violencia. Hay una serie de instrumentos, pero hace falta consolidarlos, generar mayor articulación, como decía, pero por otro lado, asumir que el problema de la violencia es un problema estructural, que no solo requiere de las instituciones, sino que requiere también de una toma de conciencia por parte de la sociedad.
Señora Sánchez, ya para concluir, ¿qué le diría a la mujer o al conjunto de mujeres que quizás ven con cierto escepticismo algunas iniciativas que son importantes y necesarias por parte del Estado y de la sociedad, pero que no llegan a su entorno más próximo para reducir los indicadores de violencia? Bueno, que justamente instancias como esta está para no desarrollar más burocracia, no ampliar de por ahí marcos normativos, sino ver cuáles son los instrumentos, los insumos concretos a partir de los cuales podemos fortalecer, cambiar nuestras vidas, mejorar nuestra situación de vida, y que bueno, mucho de el impulso y el trabajo que se quiere hacer desde el servicio son articular, aunar esfuerzos no solamente entre instancias del Estado, sino también con instancias privadas y de sociedad civil, para ver qué es lo que está pasando en mi barrio, en mi territorio, en mi sector, en mi municipio, en mi gobernación, y que eso tiene que ver al final con política pública, ¿no? Lo que pasa dentro de casa, lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la comunidad, hace también parte a nuestras políticas públicas y hace parte también a el derecho ciudadano a ejercer y la ciudadanía, y también a participar en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces creo que es momento también de fortalecer la participación ciudadana en todos los aspectos, y uno de los temas que va a estar trabajando el servicio es justamente aquello, cómo nosotras también podemos hacer voz, hacer eco de lo que desde los barrios, desde las casas, desde nuestras entrañas podemos demandar para mejorar nuestras vidas. Lo mismo para concluir, señora Marconi, ¿cuál el mensaje que le permita a la mujer tener algo de esperanza ante un panorama que por el momento todavía es algo desalentador? Que se están tomando medidas para evaluar lo que hemos avanzado hasta el momento, que por supuesto hay grandes avances. De hecho, este 8 de marzo se ha reunido el Gabinete Especial de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y la Niñez, que es liderado por el presidente Evo Morales, y ha determinado asumir un conjunto de medidas que ya se están anunciando. De hecho, mañana ya se va a aprobar uno de los decretos, se viene trabajando en otras normativas que van a permitir efectivizar el cumplimiento de las normativas contra la violencia. Es decir, se está avanzando, pero también requerimos de la corresponsabilidad de la sociedad, de las instituciones que vienen trabajando en este tema, públicas y privadas, y desarrollar, movilizarnos. Necesitamos movilizarnos como sociedad y aunar mucho más los esfuerzos, porque evidentemente este problema estructural es una responsabilidad de todos. E incluso desde la célula principal de una sociedad que es la familia. Muchas gracias a ambas por su visita. Hemos conocido de esa forma lo que será la misión y el trabajo del Servicio Plurinacional de la Mujer. Muy gentiles por haber asistido a Hora 23. Momento a continuación de un paréntesis, mensajes para luego seguir con otros temas programados para hoy. Y a continuación establecemos contacto con nuestros estudios de Bolivisión en la ciudad de Santa Cruz. Allí se encuentra nuestra invitada, la doctora Claudia Gutiérrez. Ella es asesora legal de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía. Ya la vemos en pantalla. Nos va a hablar en los próximos instantes de lo que será a partir del 22 de marzo el primer Congreso Internacional Legal contra la Corrupción. Buenas noches, señora Gutiérrez. Además de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, ¿qué otras instituciones participan en esta iniciativa respecto a ese primer Congreso Internacional? Bienvenida. Gracias, buenas noches Juan Pablo, muchas gracias por la oportunidad y el apoyo de Bolivisión en difundir el primer Congreso Internacional de Legal Compliance, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Este evento es organizado por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía y la Asociación Mundial de Compliance con sede en Madrid, España. Vamos a contar con la participación, hasta ahora tenemos esa confirmación, de autoridades públicas, del Ministerio de Justicia y Transparencia, el Ministerio de Gobierno, la Unidad de Investigaciones Financieras, y tenemos expertos que vienen de Argentina, España, Chile, Ecuador y Brasil,
además de la importante participación de organismos internacionales como FONPLATA y la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, con uno de sus pilares fundamentales en el programa que tienen en Bolivia, que es justamente la lucha contra la corrupción. Ahora, la corrupción tiene muchísimas facetas. Entiendo por la documentación que se ha generado hasta ahora respecto a ese próximo encuentro que se concentrarán básicamente en el fraude. ¿Es así? Perdón, Juan Pablo, se cortó la comunicación. Si podría, por favor, repetir su pregunta. No se preocupe, suele suceder. Si me escucha ahora bien, le consultaba si el tema central del Congreso, hablará desde luego de la corrupción, pero existen muchas formas de corrupción. ¿Será el fraude el tema central de ese evento? Pienso que el evento tiene más bien un doble tema, diríamos, en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, orientándolo primeramente desde el sector privado con la implementación de sistemas de legal compliance, que se les llama, o de cumplimiento normativo, y en el ámbito público con sistemas de prevención de corrupción, transparencia y todo lo que tiene que ver con la gestión efectiva de empresas en el ámbito público y entidades públicas, por supuesto. En Bolivia, usted ha mencionado al sector privado, se habla poco de la corrupción en este campo, reitero, el sector privado. ¿Cuál es el enfoque o la concepción que tienen de este fenómeno en esa área de la sociedad? El objetivo del Congreso es principalmente introducir el tema del legal compliance o el cumplimiento normativo, y es justamente eso lo que tiene que ver con la prevención de la corrupción dentro de la empresa. Se trata de sistemas que vienen de larga data, desde el año 1977, gracias a la implementación de la FCPA en Estados Unidos, también la ley antisobornos recientemente en el año 2010 en el Reino Unido. Entonces se establecen robustos sistemas a través de los cuales se mejora la identificación de riesgos de conducta antiética y corrupción dentro de la empresa. Entonces diría yo que el enfoque es prevenir conducta antiética y corrupción dentro del sector privado, aun cuando en nuestra legislación, por ejemplo, no tenemos la figura de responsabilidad penal corporativa como sí la han implementado otros países como el Reino Unido, como Estados Unidos y otros países de Europa, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con introducir el tema del legal compliance dentro del ámbito boliviano. Así, con estos datos esperamos haber generado interés en muchas personas para participar y seguir este Congreso Internacional. Por último, nuestra final consulta: ¿qué debe hacer la gente que esté interesada en participar en este Congreso? El registro es gratuito, tiene un costo, ¿dónde tiene que dirigirse? Claro que sí. Por favor, las personas que estén interesadas, el Congreso se realizará el viernes 22 de marzo en el Hotel Marriott en Santa Cruz. Pueden comunicarse con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía para realizar sus inscripciones. La inscripción tiene un costo de $100 que tiene acceso para el evento durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Será un evento de primer nivel. Es el primer Congreso Internacional de Legal Compliance, Transparencia y Lucha contra la Corrupción que se organiza en Bolivia, y de la mano de una entidad especializada como es la Asociación Mundial de Compliance con sede en Madrid, España. Ahí están los datos de ese congreso. Agradecemos una vez más la presencia de la doctora Claudia Gutiérrez, asesora legal de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, por la información y las orientaciones respecto a ese tema que nos ha brindado. Dejamos el asunto, pero no concluimos, desde luego, con nuestro camino informativo. Paola Sánchez y algo más. Y antes creíamos que con un título universitario estábamos prácticamente realizados y arreglados en la vida y esto lo podía todo. Ahora no es así. Las demandas de trabajo actuales no hacen suficiente un título universitario o incluso la preparación posgrado. Por ello es que es muy importante que los jóvenes puedan prepararse cada vez más y sobre todo tengan oportunidades como respuesta a esa preparación que reciben. Hay muchos jóvenes en nuestro país, profesionales, que no cuentan con un puesto de empleo, y por ello esta noche vamos a hablar acerca del programa Mi Primer Empleo, esa primera oportunidad que muchos de ustedes están esperando y a la cual posiblemente podrían acceder
si están atentos a esa entrevista y conocen todos los datos que necesitan saber. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, licenciado Ronald Siles, gerente del Instituto de la Juventud. Bienvenido a Hora 23, qué gusto. Querida Paula, muchas gracias, agradecido del espacio que brinda Hora 23 en esta noticia tan grata para nosotros como es el lanzamiento del programa Mi Primer Empleo, que es una oportunidad de empleabilidad formal para los jóvenes técnicos, egresados y profesionales del municipio de La Paz. Este programa fue lanzado ya hace alrededor de 11 años, ¿cierto? ¿En qué consiste? ¿Cómo es que fue lanzado? ¿Qué aspectos se tomaron en cuenta para la creación del programa Mi Primer Empleo? Es determinante considerar el antecedente de que el empleo es la mayor demanda de los jóvenes a nivel latinoamericano, y no es distinto en Bolivia y por supuesto no es diferente en la ciudad de La Paz, donde nosotros contamos con una población joven de 204.000 jóvenes aproximadamente, y la demanda es el empleo, ¿no? Uno hace una carrera universitaria, una carrera técnica, y después ¿dónde encontramos una oportunidad laboral formal? Es muy difícil, es una situación muy crítica, principalmente para los jóvenes. Desde ya la situación del empleo en Bolivia es difícil, toda vez que tenemos índices de informalidad bastante elevados, y la situación es mucho más crítica para los jóvenes, por supuesto. Es por eso que este programa brinda una respuesta, una alternativa y una oportunidad de empleabilidad formal. Y cuando hablamos de empleabilidad formal tenemos que decir con todos los derechos que el derecho laboral exige, ¿no? Que es seguro médico, aportes a las AFPs, aguinaldo, etcétera, ¿no? Con todas esas características y esos beneficios sociales es que se brinda esta primera oportunidad a los jóvenes profesionales. Exactamente. Esta oportunidad, este primer empleo, va dirigida a los jóvenes, ¿entre qué edades? 18 y 28 años, está dirigido para técnicos, egresados y profesionales titulados, ¿no? No es una pasantía, no es un trabajo dirigido, ellos se incorporan como trabajadores públicos municipales de contrato, ¿no? ¿Se pueden presentar jóvenes de todas las carreras? ¿Esa oportunidad está disponible para todas las áreas? Está disponible para todas las áreas porque la primera etapa del programa Mi Primer Empleo tiene que ver con una convocatoria interna al interior del gobierno municipal de La Paz, donde las distintas unidades organizacionales hacen el requerimiento de profesionales. Qué sé yo, La Paz Bus puede hacer el requerimiento de un técnico automotriz, la dirección, la Secretaría Municipal de Salud puede hacer el requerimiento de médicos, enfermeros, enfermeras, la Secretaría de Educación puede hacer el requerimiento de psicopedagogos, es decir, tenemos un amplio abanico de la oferta en cuanto a carreras y formación profesional y técnica, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo todos los jóvenes que necesitan ese empleo pueden dirigirse y pueden beneficiarse en realidad con este programa? Una de las características de este programa es la facilidad para la postulación. No tienen que llevar ningún documento físico a ninguna oficina, tienen que únicamente desde su celular pueden hacer la postulación. Ingresando a la página de Facebook, tenemos nuestro fanpage que es Instituto de la Juventud, y en la página el día de hoy a las 4 de la tarde hemos colgado un formulario Google, un Google Forms, que nos permite recabar los datos más importantes de los jóvenes, y lo que calificamos es la producción escrita. Tenemos un apartado donde los jóvenes deben presentarse, deben decir cuáles son las habilidades. Como podrás comprender, querida Paula, no podemos calificar experiencia porque precisamente es una primera experiencia laboral, así que calificamos otras actitudes que son las soft skills, las habilidades blandas, la creatividad, la proactividad, el dinamismo. Muy importante. Esos son porque uno de los retos a conseguir trabajo para los jóvenes actualmente justamente es el tema de que no tienen esa experiencia laboral, y en muchos trabajos te piden mínimo 3, 5 años de experiencia laboral. Es imposible que un joven recién egresado cuente con esa experiencia. Precisamente atendiendo esa demanda es que tenemos que tener un sistema distinto de calificación, y pues bajo ese criterio se establecen las mejores calificaciones y se va a un proceso de preselección, ¿no? Donde los jóvenes atraviesan un proceso muy interesante de calificación, de evaluación, y que tiene que ver con lo que ya señalaba, ¿no? Las habilidades blandas, las soft skills. ¿Alrededor de cuántos jóvenes serán seleccionados hasta el momento? ¿Cuántos empleos se logró, a cuántas personas, a cuántos jóvenes se logró beneficiar con empleos a través de este programa? El año 2018 se han beneficiado 39 jóvenes contratados, y de los 39 que han sido beneficiados con el programa se han recontratado a 38. Es decir, el gobierno municipal promueve la incorporación de recurso humano joven porque refresca los criterios dentro de las unidades organizacionales. Es que en ese sentido tenemos más o menos la misma expectativa para esta gestión de
de que se incorpore a más del 90% de los beneficiarios jóvenes, profesionales o técnicos que sean parte de mi primer empleo. ¿Se pueden presentar jóvenes con discapacidad, por ejemplo? Efectivamente, el único requisito es que puedan realizar el llenado del formulario que es online, ¿no? Ahí no existe ningún criterio de con o sin discapacidad, así que la invitación está abierta para todos los y las jóvenes a que visiten nuestra página de Facebook, y está fijado, como se dice el término, en la parte superior de la página, el formulario Google, que lo puede llenar cualquier persona, ¿no? Muy bien, Ronald, muchas gracias. Y ya para finalizar, ¿existe un plazo, una fecha límite para la presentación de los postulantes? Exactamente, para finalizar ya una vez más la invitación, y todo esto no sería posible sin el equipo de trabajo del Instituto de la Juventud, a quien envío un cordial saludo. Nos vemos mañana o en unas horas temprano, chicos. Muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por el espacio, y el 22 de marzo vence el plazo. 22 de marzo, tiene todavía varios días para presentar, para postularse y bueno, tener esa oportunidad de lograr su primer empleo. Licenciado Ronald Siles, gerente del Instituto de la Juventud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, gracias por acompañarnos esta noche. Será otra oportunidad. Muchas gracias por el espacio. Muy bien, nos damos una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Estamos ya en otro sector de Hora 23 y nos ocupamos de lo que será a partir de este jueves el Encuentro Nacional de Dirigentes y Exdirigentes de la Central Obrera Boliviana. Una iniciativa sobre la cual vamos a conocer hoy detalles, y lo vamos a hacer a través de la palabra de dos exdirigentes del máximo organismo sindical del país. Nos visitan Mamerto Goyochea, a mi derecha, exdirigente de la Central Obrera Boliviana, obviamente, y también Eduardo Barriga, exsecretario de Cultura de la misma organización sindical. Bienvenidos a ambos. La primera pregunta, señor Goyochea, ¿cuál es el propósito de este encuentro que va a reunir durante 2 días a exdirigentes de la COP? Muy buenas noches. El problema fundamental es una reunión de los exdirigentes de la Central Obrera Boliviana, personas que hayan participado en los congresos hasta 1987, compañeros dirigentes de base también. Es para hacer un análisis muy fundamental del rol político histórico de la Central Obrera Boliviana. Y eso se va a debatir de acuerdo a la situación política en que nos encontramos en este momento, para poder ver la proyección necesaria de las resoluciones de los congresos y fundamentalmente del último congreso de la Central Obrera Boliviana realizada en la ciudad de Santa Cruz. Ese es el propósito entonces. Señor Barriga, hoy en día, a propósito del papel de la Central Obrera Boliviana, muchos comentan lo siguiente: la COP, sostienen, se ha convertido en un apéndice del gobierno, ha perdido su independencia sindical y la voz crítica que la caracterizó durante tantas y tantas décadas en la historia democrática y no democrática del país. ¿Qué nos dice ante este punto de vista? Bueno, primero yo creo que hay que conceptualizar lo que significa la independencia. La COP tiene una característica fundamental de ser una organización de clase. ¿Y por qué es una organización de clase? Porque los dirigentes que llevan adelante en primera línea son los que expresan la producción en este país. En el caso concreto de la COP, los mineros. Cuando se habla de independencia, algunos discursos que son muy conocidos dicen la independencia de clase. Pero cuando se les pregunta a ellos qué es la independencia de clase, me refiero concretamente a algunos dirigentes del magisterio. Dicen independencia de clase frente al gobierno, de cualquier gobierno. Pero ellos actúan políticamente como partido. La COP no es así. La COP es independientemente de clase. No se puede estar ligado a los opresores. Es la independencia de clase. Pero se puede estar ligado a un gobierno. Ahora, si el gobierno representa los intereses de la clase, no es contradictorio. Sería ambiguo de que un gobierno de derecha esté trabajando con la COP.
En este caso hay un proceso de cambio profundo. Y eso es lo que vamos a debatir dentro del encuentro que vamos a hacer. No es para rememorar viejas tradiciones ni viejas cosas que nos pasaron, ¿no? Sino para profundizar este proceso de cambio. A propósito de lo que nos dice el señor Barriga, señor Goyoechea, la independencia de la COP marcada por un nuevo signo, también surgen críticas respecto a esa cercanía a través de lo que algunos sectores consideran como prebendas. Un hotel para la Central Obrera Boliviana que esté administrado por el organismo sindical, movilidades, sedes sindicales, circunstancias que no se habían dado nunca antes en la historia de la COP. ¿No compromete el criterio sindical y en parte político de la COP el hecho de recibir este tipo de donaciones? No, de ninguna manera. Tenemos que aceptar necesariamente de que la trayectoria de la clase obrera ha sido reprimida todo este tiempo. Estamos hablando desde principios del siglo XX, con una represión y una resistencia de la clase obrera. Siempre hemos estado en ese afán de persecuciones, retiros, en fin, masacres, fundamentalmente el sector minero. Y entonces esto ve con la lucha determinante que ha hecho la Central Obrera Boliviana para poder cambiar el país fundamentalmente. Se ha pedido necesariamente la industrialización del país, pero ha sido un sector que ha estado dentro de la resistencia y fundamentalmente dentro de la prosecución del sector, de los sectores para poder hacer la conquista de la democracia, por ejemplo, porque no hay otro sector más que la clase obrera la que ha indicado en la reconquista de la democracia en nuestro país. Señor Barriga, por lo que escuchamos, entonces este encuentro va a estar un poco alineado a apuntar y a respaldar algunas políticas del gobierno. ¿Es una buena deducción? Lo fundamental que hay que recalcar que estamos en este país en un proceso de cambio, que necesita profundizarlo. Y en función de eso la clase obrera va a trabajar, porque ¿quiénes son los más interesados para poder avanzar en un proceso de cambio? Los trabajadores, los originarios, porque aquellos que siempre han explotado este país no les interesa sino mantener. Me voy a referir un poco a su pregunta anterior. Claro que sí, adelante. ¿No? En la que indica si al trabajador se le da la facilidad de movilización, caramba, tiene que estar comprometido con el gobierno, no me parece lógico. El trabajador merece todos los avances de la tecnología y de la comunicación y del transporte. ¿Usted fue dirigente sindical en la época de Juan Lechino Oquendo? Sí, estuvimos hasta del 84 al 87. ¿Se imagina Juan Lechino Oquendo recibiendo movilidades del gobierno, digamos, de Hernán Siles Suazo? No es del gobierno, eso es lo que ustedes no comprenden. La plata que administra el gobierno de King es del pueblo. La plata que administra el Estado es del pueblo. Si evidentemente, circunstancialmente está administrando una tendencia política y regresa al pueblo, ¿dónde hay el problema? Si esa plata fuera del patrón, ya la plata del patrón sería diferente. Cuando el Estado administra la plata del pueblo, tiene que regresar al pueblo. Y puede estar bien que se le dé la comodidad al trabajador. Pero no hay que ver de este tipo no, pero yo le digo, direcciones sindicales. En esa época era muy diferente los intereses, ¿no? La lucha. Pero lo que quiero es que se comprenda eso, fundamentalmente. Y muchos se niegan, dicen, el señor presidente da como prebendas, no, estás retornando una plata trabajada por el pueblo al pueblo. ¿Qué son los recursos naturales? Son del pueblo. Lo que generan los recursos naturales administra el Estado y si se retorna al pueblo en obras, eso es lo que quiere el pueblo, que no se torne esa plata a los bolsillos y que se vayan al exterior, ¿no? Es lo que a veces no se comprende. Dice el gobierno utilizar recursos para comprar a los dirigentes. Ahí tal. Yo creo que si usted le muestra una hoja blanca y un punto negro ahí, me dirá que ve el punto negro, ¿no? Evidentemente hay corrupción en ese punto negro, pero el resto de la hoja, hospitales, colegios, una serie de cosas que han sido administrados en esta gestión, no creo que sean desmedro del pueblo. Y si coloco en la otra hoja negra
en la época neoliberal y coloco un punto blanco ahí, toda la gente va a decir, ese punto blanco lo hizo bien. Solamente esa parte y el resto negro, muertos, persecuciones, cárceles, todo eso. Pero se fijan en el puntito blanco. No sé si me dejo entender. Hay desde luego varias visiones para interpretar cualquier tema. Muchas gracias por su presencia, tanto a Eduardo Barriga como a Mamerto Goyochea. Estaremos pendientes de las resoluciones de ese encuentro que comienza este jueves y se prolongará hasta el 15 de este mes. Gracias una vez más. Gracias. Los invitamos cordialmente a participar en nuestros debates. Seguro estaremos allí en la cobertura, en los espacios noticieros de Bolivisión. Muy amable. Muchas gracias. Seguimos en Hora 23, Paola Sánchez y algo más. Bueno, continuamos con más en Hora 23 porque tenemos que hablar acerca de algunas irregularidades que se presentan en los alojamientos. Por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, ingreso de menores de edad, falta de registro de aquellas personas que ingresan a estos lugares para hospedarse. Son tan solo algunas de las irregularidades que se detectan en los alojamientos de varios lugares y por supuesto también están presentes en la ciudad del Alto. Por ello, esta noche vamos a conocer más detalles y los resultados de uno de los últimos operativos que se realizó en esta ciudad. Conocemos todos los datos junto a nuestro siguiente invitado. Damos la bienvenida al capitán Dorian Ulloa, secretario municipal de Seguridad Ciudadana del Gobierno Autónomo Municipal del Alto. Capitán Ulloa, bienvenido a Hora 23, qué gusto. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un placer saludarla. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, sí, informar de que hace ya un año nosotros habíamos mencionado y habíamos advertido de que algunos alojamientos estaban hospedando a la inseguridad, ¿no? No solamente a personas, sino también en muchos casos a gente delincuente en estos lugares. Lo que usted menciona es totalmente cierto. Nosotros en todos los operativos que hemos realizado en los alojamientos hemos encontrado personas indocumentadas, tanto nacionales como en algunos casos también extranjeros, menores de edad, ¿no? Sin registro en el lugar, consumo de bebidas alcohólicas. Se ha encontrado al interior de estas habitaciones en muchos de los operativos también objetos de dudosa procedencia, ¿no? Que al momento de las inspecciones las personas que se encontraban al interior no sabían cómo, ¿no?, justificar el por qué tenían una serie de celulares, relojes, billeteras. Se presume que son objetos robados. Que es casi seguro. Entonces, claro, estos casos obviamente nosotros los derivamos, ¿no?, a las instancias correspondientes, de la misma manera con el tema de menores. Pero esto es obviamente uno de los pilares fundamentales para nosotros en la temática de seguridad ciudadana, porque no solo tiene que ver con estas irregularidades, sino esto va un poco más allá. Esto tiene que ver con temas de trata y tráfico, esto tiene que ver con casos de estupro que incluso nosotros hemos ya derivado a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia de los operativos que hemos encontrado a menores de edad fundamentalmente. Entonces, se ha visto casos en los que, por ejemplo, un hombre de 40 años o un poco más habría ingresado a una habitación con una menor de 15, 13 años. Sí, teníamos un caso de las 3 personas que han sido remitidas justamente por estos operativos. Tenía él 34 años y la menor era de 14. ¿no? Entonces, obviamente, han sido remitidos a las instancias correspondientes. Pero no solamente se da este tipo de matices, ¿no?, en los alojamientos. Mire, el alojamiento fundamentalmente tiene o cumple un fin de brindar hospedaje, y el hospedaje que brinda es un hospedaje temporal, ¿no? Pero lo que está ocurriendo en muchos de los alojamientos es de que no solamente ahora son temporales, sino es el otro extremo, se lo utiliza de manera momentánea, que obviamente no es el fin para el cual se da las licencias de funcionamiento, o número 2, se los está utilizando ya en muchos casos como vivienda. Miren, en los primeros operativos que hemos hecho el año pasado, este año ya ha bajado bastante, pero hemos encontrado en muchas habitaciones donde solo faltaba que le pongan las fotos familiares, ¿no?, para ya sentirse muy a gusto, porque realmente vivían en estos lugares, cocinaban dentro de las habitaciones, cosa que está totalmente prohibido. El tema de los extranjeros en los alojamientos
alojamientos, ¿no? Muchas de las bandas delincuenciales que la policía, realizando los operativos de investigación, se han desbaratado, ha sido justamente en los alojamientos, porque son los lugares donde estas bandas delincuenciales están pernoctando. Entonces, casos de proxenetismo también se han registrado en algunos alojamientos, el tema de las pildoritas, por ejemplo. Sí, o sea, pildoritas se ha encontrado, ¿no? Hemos encontrado en algunos de los operativos justamente a personas, pero que claro, al momento de la inspección esconden, ¿no? Las bebidas, esconden o tratan de esconder las cosas robadas, tratan de esconder en muchos casos estupefacientes también que se han encontrado en este tipo de alojamientos. Entonces, pese a que nosotros realizamos en la ciudad del Alto controles exhaustivos, obviamente hay una gran cantidad, por ejemplo, de estos alojamientos que son ilegales. ¿Quién autoriza su funcionamiento? Obviamente es la gobernación. Todo lo que es hostería. Vamos a ello. ¿Cuáles son las normas con las que deberían cumplir todos los alojamientos? Bueno, mire, fundamentalmente se tiene distintos tipos de categorías de acuerdo a la cantidad de habitaciones, al tipo de habitación, a la cantidad de servicios que le puede ofrecer. Entonces de ahí obviamente son los distintos niveles en cuanto a la categoría que se puede tener dentro de los alojamientos. Pero fundamentalmente en temas de seguridad ciudadana lo que a nosotros nos interesa es de que toda persona que se hospede en un alojamiento tiene que portar su cédula de identidad, sea mayor o menor de edad. ¿Puede ingresar un menor de edad a un alojamiento? Sí, en compañía obviamente de sus padres debidamente identificados. Número 2, son lugares, como le decía, temporales, no son para poder vivir, tampoco son para utilizarlo de manera momentánea. Número 3, está totalmente prohibida la venta de bebidas alcohólicas al interior, el consumo de bebidas alcohólicas, mucho menos el tema de lo que son los estupefacientes. Entonces, ese tipo de escenarios son los que nosotros estamos encontrando en varios de los operativos y que obviamente nos preocupa de sobremanera. Sin duda, este lunes se realizó un operativo y bueno, estamos acá también para conocer los resultados. 2 alojamientos fueron clausurados. ¿Por qué? ¿Qué irregularidades se encontraron en estos 2 alojamientos? Bueno, se ha iniciado el operativo aproximadamente a las 07:30 el día lunes. Ha concluido al mediodía, se han realizado más de 12 operativos en alojamientos fundamentalmente. En 2 de ellos hemos encontrado dos novedades negativas. En uno de ellos, 2 personas de sexo femenino, mayores de edad, se encontraban en una habitación con otra persona, con un menor de edad de 16 años, y al interior de esto, ¿no? Aparte de que el menor ni las personas estaban registradas en el libro de novedades o en el libro de registros que tiene que tener estos alojamientos, estaban en consumo de bebidas alcohólicas y se ha encontrado al interior carcasas de celulares, cargadores de celulares, que obviamente ellos no han sabido responder de dónde era, y eran ya celulares sin chip, ¿no? O sea, ya le habían sacado el chip, y cuando hemos llegado nosotros obviamente han tratado de botar al basurero todos estos elementos, pero bueno, fruto de la requisa se ha encontrado esto. En el otro alojamiento, al interior de una habitación, le comento que estaban 4 personas, todas ellas personas mayores, 2 varones, 2 mujeres, estaban obviamente en completo estado de ebriedad, pero ¿sabe qué era lo preocupante y lo que realmente nos ha generado obviamente mucha molestia al momento del operativo? Era de que al medio de los 4 estaba durmiendo una menor de 5 años de edad, ¿no? Una mujercita, una chiquita, una niña, que cuando hemos verificado, ¿no? El administrador nos decía, ha ingresado pero con sus papás. ¿Y quiénes son sus papás? ¿Le consta a usted? ¿Le han mostrado el carnet de identidad? No, pero nos han dicho pues que son sus papás. Claro, no había una buena identificación. Claro, como debe ser. Entonces, y en esos casos, capitán, ¿cómo se procede con los responsables del lugar, los responsables o administradores del alojamiento, con las personas también que son identificadas o sorprendidas dentro de estos lugares cometiendo algunas infracciones, algunos delitos o algunas irregularidades? ¿Y cómo se procede con los menores de edad? Bueno, en el caso de las personas que al interior se han encontrado sin documentación, obviamente se remite a instancias policiales. Uno, para poder identificar plenamente de qué personas estamos hablando. Número 2, en el tema de extranjeros,
obviamente migración es la instancia correspondiente. Cuando se trata de menores de edad, los menores de edad son remitidos al hogar 24 horas que tiene el municipio del Alto, y en este hogar obviamente se realiza todo el proceso de verificación de la identidad de la persona, pero también en el menor se tienen que realizar obviamente los exámenes médicos, los exámenes y las valoraciones psicológicas, porque mire, una niña de 5 años en una habitación en consumo de bebidas alcohólicas, 2 varones al interior, supuestamente uno de ellos su papá, pero es una situación muy difícil. Es una situación muy difícil. Sí, entonces, son cosas que nos llaman a nosotros poderosamente la atención y que requerimos obviamente de la participación y la ayuda de más instituciones, porque no solo es responsabilidad de la alcaldía el tema de los alojamientos. Muy bien. En el caso de los administradores de los alojamientos del lugar, ¿se procede a clausurarlos? ¿Qué controles ustedes realizan para asegurarse, para verificar que no están funcionando durante esa clausura, no están con las puertas abiertas y no siguen cometiendo las mismas irregularidades? Lastimosamente los controles por parte de la gobernación son muy débiles, ¿no? No se tiene permanentes operativos por parte de la gobernación, quien es la encargada de regular estas actividades económicas. Nosotros obviamente ingresamos amparados en lo que establece la ley 259, consumo de bebidas alcohólicas y todo lo que tenga que ver con menores de edad. Eso obviamente nosotros no podemos mencionar que no se va a cumplir. Nosotros cumplimos basados en esas dos normativas, pero mire, a la par de eso hay condiciones higiénicas pésimas, o sea, es todo un conjunto de infracciones que cometen. ¿no? Sábanas manchadas con sangre y demás. Sí, que son lugares donde se encuentran. Para finalizar, capitán Ulloa, había una propuesta de ley el año pasado de que todos los alojamientos deberían contar con cámaras de vigilancia. No solo nos referimos a los de la ciudad del Alto, sino también de otras regiones, de otras ciudades del país. ¿En qué va esa propuesta? Bueno, sí, mire, le comento, nosotros en el mes de julio hemos presentado una propuesta a la gobernación para que la gobernación pueda regular e incrementar un requisito más para la autorización de las licencias de funcionamiento departamentales, que sea la implementación de cámaras de videovigilancia en los alojamientos. Necesitamos tener 2 cámaras externas que nos permitan ver cómo ingresan las personas y cómo salen las personas de los alojamientos. Necesitamos una otra cámara en el pasillo para poder ver también el momento del ingreso, y una cuarta cámara en la administración, para verificar de que realmente los administradores y las personas que están ingresando están siendo registradas. Obviamente estos sistemas nos van a permitir mejorar mucho la seguridad en estos alojamientos. Lastimosamente, mire, desde el mes de julio, la última reiterativa la hemos mandado el 15 de febrero nuevamente a la Asamblea Legislativa Departamental. No hay respuesta hasta el momento. Nos preocupa porque esta ley no solo iba a beneficiar al municipio del Alto, sino al ser una ley departamental iba a beneficiar a La Paz y a todos los municipios, porque este es un tema muy importante. Hay en muchos alojamientos donde ingresan personas mayores y dicen es mi hijo o es mi hija, ¿no? Y los administrativos, con un afán netamente de lucro, bueno, los recepcionan, no los registran. Así es. Entonces son una serie de irregularidades que nosotros creemos prudente y que se puede bajar los niveles de proxenetismo, trata y tráfico y demás en con este sistema de videovigilancia. Un tema muy importante. Estas cámaras de vigilancia se pueden implementar muy pronto. Sí, le comentarle solo para darle un ejemplo. Tenemos unos últimos segundos. Sí, le comento que en muchos casos hemos visto personas desaparecidas, familias, ¿no?, que van a los medios de comunicación, Facebook, buscándolos. ¿Y dónde están estas personas? En los alojamientos. Entonces, mire, con el tema de cámaras podemos solucionar mucho esta problemática. Muy bien, capitán Dorian Ulloa, secretario municipal de Seguridad del Gobierno Autónomo Municipal del Alto, gracias por acompañarnos esta noche. Y estaremos atentos a todas las noticias que surjan relacionadas con el tema que hemos tratado hoy. Gracias, buenas noches. Y con esa entrevista cerramos hora 23. Me despido hasta dentro de algunas horas. Hasta pronto con ustedes y también con Paola. Chao, Paola. Adiós, Juan Pablo. Llegamos al final. Familias bolivianas, que tengan excelente descanso.